Estructura orgánica pública derivada de la Reforma Constitucional del 20 de diciembre de 2013. La reforma constitucional en materia de energía es un cambio que México no podía seguir ignorando, ya que a pesar de que en México existen abundantes recursos energéticos, los datos apuntan a una disminución de la producción de productos energéticos y en contraste se observa una dependencia cada vez mayor sobre las importaciones de dichos productos. Por ejemplo, según datos de la Secretaría de Energía, la producción de petróleo pasó de 3.4 millones de barriles diarios en el 2004 a 2.5 millones de barriles diarios en el 2013. Con respecto al gas natural, es básicamente la misma situación, ya que en el 1997 era prácticamente autosuficientes, pues solo importaban el 3% del consumo nacional. Actualmente se llegó a importar las cifras récord de 84% del gas consumido en el país. El gobierno de México necesitaba incluir nuevos participantes al sector energético y liberar de la carga a las dos grandes empresas paraestatales, Pemex y CFE, ya que la gran responsabilidad que se les puso al tener que ser el pilar de las finanzas públicas y el motor de la actividad económica del país con sus ingresos las llevó a que se estancaran en un modelo de negocio que cada vez era menos eficiente. Otro aspecto importante de la reforma energética es el hecho de que antes de dicha reforma no existía una clara delimitación entre las actividades responsables del diseño de políticas energéticas y aquellas que debían dedicarse a promover una operación adecuada y eficiente. Esto originó que toda la responsabilidad del sector energético recayera sobre solo las dos entidades paraestatales, Pemex y CFE. Es por esta razón que la reforma energética le da al Estado una nueva oportunidad para poner orden a la estructura orgánica pública en materia de energía, para las administraciones de los recursos energéticos sean llevadas de una manera eficiente para satisfacer la demanda energética del país, incrementando la producción con la participación del sector privado y a su vez el Estado se vea beneficiado económicamente de este incremento de producción. A continuación nos enfocaremos en la estructura orgánica pública derivada de la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013, sus órganos reguladores coordinados en materias de energía, la estructura orgánica de la administración pública centralizada vinculada al sector energético y órganos especializados del sector energético. Bueno, vamos a empezar con los órganos reguladores coordinados en materia de energía. Como se establece en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, que surge como una iniciativa de ley nueva a raíz de la reforma energética, uno de los pilares del nuevo modelo del sector energético consiste en que la Administración Pública Federal cuente con órganos reguladores, con atribuciones que les permitan ejercer sus funciones como debe de ser, además de que sean conocedores del ámbito técnico que regulan, abiertos a la sociedad, que rijan sus acciones bajo principios de transparencia y cuenten con independencia frente al poder público y los regulados. Según el artículo 3 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, los órganos reguladores coordinados tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión, además que contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que presten, conforme a las atribuciones y facultades. En este caso, los dos órganos reguladores coordinados designados por el gobierno son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. No hay que pasar por alto que estos son órganos que ya existían antes de la reforma, que fueron transformados de ser órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía a órganos reguladores coordinados, pero la CRE y la CNH siempre que operaron como órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía lo hicieron en un entorno donde los principales proyectos en la industria de hidrocarburos y electricidad fueron responsabilidad solo de Pemex y CFE.
pero ahora como órganos reguladores coordinados en materia de energía, servirán como medio para que el Ejecutivo Federal ejerza sus facultades de regulación técnica y económica en el sector eléctrico y de hidrocarburos, coordinándose con la Secretaría de Energía y demás dependencias a través del Consejo Coordinador de Sectores Energéticos para darles apoyo en el área técnica. Ahora bien, vamos a ver la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El artículo 35 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados y en la Ley de Hidrocarburos se establece las atribuciones y funciones que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entre las principales funciones que tendrá a su cargo están la regulación y supervisión del reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los puntos de producción hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento. 2. Licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 3. Organizar y llevar a cabo la promoción de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 4. Prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía. Ahora bien, vamos a ver la Comisión Reguladora de Energía. En el artículo 38 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados y de la Ley de Hidrocarburos, Ley de Industria Eléctrica y demás leyes aplicables, establece que la Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades: las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, petrolíficos y petroquímicos, el transporte por ductos y el almacenamiento que se encuentren vinculados a ductos de gas licuado de petróleo, la generación de electricidad, los servicios públicos de transformación y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad. Estructura orgánica de la administración pública centralizada vinculada al sector energético. La principal dependencia en el cual el Poder Ejecutivo se apoya para la administración pública del sector energético es sin duda la Secretaría de Energía, pero esto no quiere decir que sea la única que ayudará a la gestión de la renovada industria del sector de energía. Algunas de estas dependencias no contaban con atribuciones bien establecidas sobre su participación en el sector energético, pero esto cambió con la reforma energética, ya que a través de la regulación de la Ley de Hidrocarburos se lograron fijar atribuciones específicas adicionales a las dependencias que se mencionan a continuación: a la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Economía. La Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía es la encargada de llevar la batuta de la reforma energética, ya que estará encargada de controlar, administrar y regular el sector energético, en los cuales se incluyen los combustibles y energías eléctricas. La Ley de Hidrocarburos establece todas las atribuciones y funciones que la Secretaría de Energía debe cumplir, y en la primera fase de la reforma energética tiene la facultad del otorgamiento de asignaciones de áreas asignadas para la exploración y extracción de hidrocarburos a Pemex o cualquier otra empresa productiva del Estado, contando con el apoyo técnico del órgano regulador coordinado en materia de energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual deberá dar el apoyo y administración técnica y aprobar los planes de exploración y desarrollo para la extracción de hidrocarburos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se delimitan funciones y facultades adicionales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el artículo 5 se especifica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar dentro de 15 días naturales de cada año un reporte que establezca los rangos de valores de los términos económicos que considera para incluir en las bases de licitación del año correspondiente. En el artículo 26 se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Determinará las condiciones económicas relativas a los términos fiscales obtenidos en esta ley de ingresos sobre hidrocarburos, que deberán incluirse en la base de las licitaciones para la adjudicación de los contratos. Además, en la migración de asignaciones a contratos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los mismos. Un punto importante de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos es el que se establece en el artículo 27, el cual dice que los ingresos derivados de las ventas de producción contractual que de acuerdo a cada contrato correspondan al Estado serán entregados al Fondo Mexicano de Petróleo. La Secretaría de Economía. La nueva ley energética da a la Secretaría de Economía 3 reglas de responsabilidad. 1. Determinar la metodología para cuantificar el contenido nacional en los contratos del sector. 2. Desarrollo de proveedores nacionales. 3. Administración de un fideicomiso para apoyar a las empresas en esquema de conversión. Órganos especializados del sector energético. Con la reforma constitucional en materia de energía, fue necesaria la creación de algunos órganos especializados para la administración del sector energético, fuera completamente con organismos gubernamentales establecidos con determinadas funciones en materia técnica de interés común en el sector energético. El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es el responsable de la información obtenida de la actividad de reconocimiento y exploración superficial, así como las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. En el capítulo 3 de la Ley de Hidrocarburos se especifica cómo se administrará la información obtenida de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, exploración y extracción de hidrocarburos. El artículo 32 especifica que pertenece a la nación la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y en general la que se obtenga y se haya obtenido de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como la exploración y extracción llevadas a cabo por parte de Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o por cualquier persona. Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el acopio, resguardo, uso, administración y actualización, así como la publicación de la información referida en el presente artículo por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Centro Nacional de Control del Gas Natural. El 28 de agosto del 2014, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para crear el Centro Nacional de Control de Gas Natural, CENEGAS, el cual es responsable de administrar la red de transporte y almacenamiento de gas natural del país, conocida como CIS-Trangas. Además de actuar como una compañía de transporte de gas con gasoductos propios, CIS-Trangas está compuesto por el Sistema Nacional de Gasoducto, el gasoducto de Tamaulipas, el gasoducto de Zacatecas, el gasoducto de Bajío, Ramones 1 y 2 y Sur, creada en 2014. CENEGAS opera cerca de 9.000 kilómetros de gasoductos en todo el país y transporta más de 11.000 millones de pies cúbicos estándar diario, que antes eran operados por la división de Pemex, Gas Petroquímica Básica de Pemex. También tiene el control de la sección de gasoductos de 300 kilómetros a Hermosillo, que tiene una capacidad de transporte de 90 millones de pies cúbicos estándar diarios. El centro también planea construir otras 12 extensiones de gasoductos para el 2019, por un total de más de 4.700 kilómetros. La oficina central de CENEGAS se encuentra en la Ciudad de México. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. En la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del sector hidrocarburos, se especifica que la agencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, la cual tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y la instalación del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y seguridad operativa, las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones y el control integral de los residuos y emisiones contaminantes. Por último tenemos el Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y Desarrollo. Si bien desde hace un par de décadas existen diversos fondos destinados a administrar parte de los ingresos petroleros del país, sus alcances en la ley eran limitados, y más allá del ahorro en dichos fondos de estabilización no se preveía mecanismos explícitos de ahorro. El Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y Desarrollo fue creado mediante la reforma constitucional, con el fin de administrar y transparentar el origen y destino de los ingresos petroleros, administrar los aspectos financieros de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como constituir y administrar una reserva de ahorro de largo plazo. La creación del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo fue uno de los cambios más importantes de la reforma energética, pero a su vez fue uno de los menos conocidos. Es por eso que vamos a ver más a fondo de qué se trata este Fondo Mexicano de Desarrollo para la Estabilización y Desarrollo. Primero, el Fondo Mexicano de Petróleo será una caja concentrada de todos los pagos que reciba el Estado mexicano por contrato, con empresas privadas o asignaciones con Pemex y CFE para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, petróleo, gas y sus derivados. Segundo, el Fondo Mexicano de Petróleo recibirá las instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los pagos a los proveedores de servicio o a las empresas que tenga a su favor contraprestaciones con el Estado mexicano por actividades de este tipo. Por ejemplo, una empresa que haya acordado la extracción de petróleo con un contrato de utilidad compartida recibirá el porcentaje que le corresponde a través de un pago emitido por el fondo. Tres, los recursos disponibles en el fondo, una vez que se cumpla con las obligaciones contractuales del Estado mexicano, se convertirán en los ingresos petroleros del país. Estos seguirán contribuyendo hasta un máximo de 4.7% del PIB de México en el presupuesto, ya que el fondo hará transferencias a los siguientes fondos en este orden: Fondo de Estabilización e Ingreso Presupuestario, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo Sectorial CONACYT, CENER, Hidrocarburos, Fondo Sectorial CONACYT, CENER, Sustentabilidad Energética, Costo de Fiscalización en Materia Petrolera de la Auditoría Superior de la Federación. 4. Los remanentes después de realizar la transferencia al presupuesto constituirán la reserva del fondo. Estas bolsas de recursos podrán ser invertidos en activos financieros, tales como acciones y bonos soberanos, para generar ahorros a largo plazo. 5. El órgano responsable de administrar estos recursos y decidir en dónde se invertirán será el Comité Técnico del Fondo Mexicano de Petróleo, integrado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y el Banco de México, así como por 4 miembros independientes designados por el presidente y aprobados por el Senado de la República. 6. Los 4 miembros independientes tendrán que cumplir con distintos criterios que podemos agrupar en 3 categorías: experiencia y capacidad profesional, prestigio e integridad y conflicto de intereses. Cuando la reserva del fondo supere el 3% del PIB del país, sus excedentes podrán ser retirados y transferidos a la tesorería de la Federación para inversión social, tales como
pensiones, becas, infraestructura, desarrollo industrial, sostenibilidad energética, entre otros. Será la Cámara de Diputados quien decida cómo utilizar esos recursos o reinvertirlos. 8. El Comité Técnico tendrá la obligación de presentar un reporte electrónico trimestral que incluya las actividades realizadas, los resultados financieros de las inversiones, el estado financiero del fondo y el monto de las transferencias realizadas. 9. La información del Fondo Mexicano del Petróleo estará sujeta a las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información pública. Solo podrán ser reservadas aquellas que puedan poner en desventaja las inversiones del Fondo Mexicano de Petróleo. Adicional a la fiscalización que puede realizar la Auditoría Superior de la Federación, el fondo contará con un auditor externo designado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias.